En España se cometen cada año centenares de homicidios que afortunadamente suelen ser esclarecidos. En diciembre del año 2023, las estadísticas indicaban que hasta el tercer trimestre de ese mismo año habían sucedido en todo el país 268 crímenes de este tipo. Una cifra algo superior comparada con años anteriores y que la última vez que se había superado fue en el año 2012. A la espera de datos definitivos anuales, los expertos afirman que este aumento seguirá produciéndose durante algún tiempo a nivel nacional. Cabe mencionar que a pesar de que las cifras totales aumentan, sorprendentemente algunas ciudades importantes las han reducido. Concretamente, sabemos que en Madrid se cometieron en todo el año un total de 35 homicidios, cifra inferior a los 47 del año anterior. A continuación, hablaremos de 5 crímenes que tuvieron lugar en el pasado año 2023. Caso número 1. Terror en el parque infantil. Este caso ocurrió en Orio, el día 16 de mayo de 2023, concretamente en un parque infantil de la zona. Algo muy trágico, ya que a pesar de que ningún niño fue lastimado, en aquella hora había muchos en las cercanías cuando todo se desencadenó. Cerca de la zona de juegos, una mujer de 47 años, Lourdes, se encontraba leyendo un libro y esperando a su expareja, Alberto, de 50 años. Habían mantenido una relación durante un tiempo, pero aproximadamente 2 meses antes todo se había terminado. Ambos residían en el municipio. Él desde hacía mucho tiempo y ella se mudó al conocerlo. El hombre, según sus conocidos, había cambiado mucho tras la ruptura y se le veía deambular por la zona. Pero incluso con estos cambios, todos sus allegados coinciden en que ninguno fue tan extremo como para presagiar lo que terminaría haciendo. Al parecer, había estructurado todo un plan para vengarse de quien erróneamente culpaba de sus tristezas, y para él mismo, se cree que la había convencido con alguna excusa de encontrarse con él, a pesar de que ya no estaban saliendo. Cuando llegó a su altura y se colocó delante de ella, se desató el caos. Las personas que se encontraban en la escena recuerdan escuchar un estruendo y salir corriendo del lugar, por miedo a que se estuviese desarrollando algún acto de terror organizado. Algunas de ellas incluso pudieron llegar a escuchar una segunda detonación, pero lo cierto es que nadie se quedó en aquel momento para averiguar qué estaba pasando exactamente. En el sitio, tan solo quedaron 2 personas ya sin vida. El cuerpo de Lourdes había quedado en el banco en el que leía, y el de Alberto había caído frente a ella y boca abajo. Los detalles de este trágico acontecimiento tan solo se revelaron una vez analizadas las consecuencias del acto y levantado el cadáver del hombre. Inicialmente se consideró la posibilidad de que las muertes fueran el resultado de la explosión de un artefacto escondido en un paquete que éste llevaba. Sin embargo, esta teoría fue descartada por completo después de que la Policía Autonómica del País Vasco encontrara una escopeta de cañones recortadas en el lugar de la tragedia, bajo el cuerpo. Al parecer, la misma había sido manipulada por el autor de forma casera. Con esto se consigue que sea más fácil de ocultar y también que tengan más poder destructivo a corta distancia. Por otro lado, las declaraciones de las personas que presenciaron los hechos también corroboraron esta versión, ya que algunas habían escuchado claramente el sonido de 2 disparos. En lo que no se ponen de acuerdo las fuentes es en el envoltorio utilizado para camuflar el instrumento, ya que algunas citan una bolsa mientras que otras nombran un paquete. El caso es que este individuo, después de citar a su expareja, se acercó a ella con el objeto mortal oculto y lo accionó 2 veces.
apuntando en una ocasión sobre la mujer y en la segunda sobre sí mismo. Ambas veces los impactos acertaron en sus cabezas, quedando tanto ellos como sus pertenencias en el suelo de aquel lugar, que momentos antes rebosaba de alegría y diversión. Tristemente, la mujer deja en este mundo un hijo y una hija de 20 y 16 años en aquel momento. El caso fue calificado como producido por la violencia machista e incluido en esta lista para tal efecto en el año 2023. Caso número 2. El asesino de la cita a ciegas. Este caso ocurrió en el barrio Santuario en Córdoba el día 15 de agosto de 2023. Todo pasó en un bar de la zona, donde dos conocidos se encontraban con bastante frecuencia. Esa noche parecía una noche más de bebidas y risas, hasta que se desató una fuerte discusión entre las dos personas mencionadas. Una de ellas, de nombre Eloy y que había trabajado allí, terminó siendo expulsada del establecimiento dada la conducta que estaba teniendo con los demás. Pero esto no hizo que el hombre se rindiese y volviese a casa para descansar y pensar las cosas, sino que esperó en los exteriores, consumiendo una copa que había sacado del local y quién sabe si planeando una venganza que solucionase aquella situación. Lo que se conoce es que en algún momento el dueño del local tuvo que salir para tirar la basura en los contenedores próximos, hecho que Eloy aprovechó para entrar rápidamente hasta la cocina y coger un cuchillo. Con el mismo, trataría de atacar el cuello de la persona con la que había discutido previamente, pero terminó infligiendo hasta 27 heridas en el cuerpo del que había sido su compañero de comidas y fiestas. Después de cometer el delito, personas allí presentes, incluido el dueño, consiguieron hacer que dejase a su víctima y se refugiase en el baño, donde con una frialdad inmensa estuvo limpiándose hasta que llegaron los agentes de policía que le detuvieron. Este caso podría parecer un caso más de los tantos que suceden cada año e involucran el alcohol y discusiones nocturnas en locales de ocio. Pero todo toma un cariz mucho más mediático cuando investigamos a los protagonistas de los hechos. Y es que el autor de los mismos, Eloy, había protagonizado tan solo unos meses antes un espacio televisivo muy conocido en España. En junio había aparecido en televisión junto a Carlos Sobera, en el famoso programa First Date, donde dos desconocidos tienen una cita a ciegas en la que cenan y se conocen. En su intervención ya tuvo lugar algún imprevisto no muy común en este programa. Lo habían emparejado con Mercedes, una mujer sevillana de 44 años, y el hombre decía que no le gustaba su forma de ser. En un momento determinado, ella le dijo abiertamente que no era su tipo, ya que no le gustaba físicamente, a lo que él respondió que tampoco ella era de su agrado, y acto seguido se levantó de la mesa y dejó plantada a su pareja. Existen diversos documentos audiovisuales en esta misma plataforma donde pueden verse fragmentos de su intervención. Lo que se sabe hasta ahora es que Eloy fue ingresado provisionalmente en un módulo penitenciario psiquiátrico, lo que sumado a declaraciones de su madre acerca de posibles brotes psicóticos hace pensar en un historial oficial previo. Tendremos que estar pendientes al desarrollo de los acontecimientos. Caso número 3. Noche de furia en la posada. Este caso ocurrió en Posada del Bierzo, una localidad de León, el día 12 de diciembre del año 2023. Aquella noche de invierno se produjo un encuentro en un bar que cambiaría para siempre la vida de las dos familias implicadas. Según comunicaron algunos medios en el momento, se produjo algún tipo de problema o desencuentro
entre uno de los clientes y una de las camareras, sin que se haya podido confirmar si fue algo fortuito de esa noche o si ya había ocurrido en otras ocasiones. Dada esta situación de tensión, el destino quiso que en ese momento el padre de la mujer estuviese presente y pudiese ver todo lo que estaba sucediendo. Y al parecer, terminó cansado de experimentar lo que consideraba intolerable. Sin decir una palabra, salió rápidamente a la calle y se dirigió a su casa. Una vez en el domicilio, buscó un arma para la que tenía permiso, ya que era cazador, aunque los medios no se ponen de acuerdo en si portaba una escopeta o un fusil de caza. Lo que está claro es que una vez la tuvo en las manos, volvió sus pasos hacia el bar. Al llegar, apuntó al pecho del joven que había tenido el conflicto con la camarera, y sin pensarlo 2 veces, apretó el gatillo. Tras ello, y antes de que se produjese el fallecimiento, el homicida huyó a toda prisa del lugar en un todoterreno de su propiedad. Tras él, quedó su hija y demás personas presentes en el local, sorprendidos e impactados por lo que acababan de presenciar. Poco después, el herido terminó falleciendo en el hospital, al que había sido trasladado en un vehículo privado. El disparo había sido realizado a muy poca distancia y sin dar opción de defensa al afectado. La búsqueda del sospechoso comenzó de inmediato. La Guardia Civil apareció en el lugar de los hechos y empezó a recabar información y testimonios con los que trataron de localizarlo. Mientras algunas patrullas se dedicaban a rastrear la zona, otras hacían guardia en la casa del autor de los disparos, por si éste decidía refugiarse allí o pasar por ella antes de huir a otra localidad. Además, unidades adicionales también se trasladaron a un pueblo vecino de donde era originario el fallecido. Esa madrugada, cada una de las personas que habitaban Posada del Bierzo la experimentó de una forma un tanto diferente a las anteriores. La idea de que un fugitivo armado pudiese estarse refugiando cerca no es un miedo al que estemos acostumbrados en nuestros días. Por ello, las labores de búsqueda, así como las personas implicadas en las mismas, aumentaron y sorprendentemente dieron resultado a la mañana siguiente, es decir, la mañana del miércoles día 13 de diciembre. El sospechoso había sido localizado y se encontraba muy cerca de la escena del crimen, pero él mismo ya había perdido la vida. Su cuerpo pudo ser rescatado del interior de su vehículo, y en el mismo se encontró, además de un disparo, signos de haber sufrido heridas cortantes. La principal hipótesis ha sido que ambas lesiones fueron autoinfligidas. En su momento, se plantearon muchas incógnitas alrededor de este caso, como por ejemplo, la razón de tan repentina decisión y la impulsividad desmedida que guió la secuencia de actos. Lo único que podemos afirmar a ciencia cierta es que estos 2 fallecimientos conmovieron a la sociedad, pero aún más a aquellas personas que perdieron algún ser querido en esta desgracia sin sentido. Caso número 4. El crimen de la inmobiliaria. Este caso ocurrió el día 20 de septiembre del año 2023 en Gijón. El día anterior, Felipe, un hombre del que sabemos que era carnicero, se apropió de una herramienta en su lugar de trabajo. Y aquella mañana la introdujo en una bolsa y se dirigió a las cercanías de una inmobiliaria, de la que era dueño un viejo conocido suyo. Felipe esperó pacientemente durante unas horas, seguro de conocer las costumbres del otro hombre, y sabiendo que en algún momento haría acto de presencia en las inmediaciones de su negocio. Cuando salió del establecimiento y mientras intentaba subir a su coche, lo atacó sin compasión en la parte izquierda del cuerpo, una zona vital. Después de herirlo en 2 ocasiones, el criminal se quedó mirando la escena, volvió a guardar el objeto mortal y comenzó a andar alejándose del lugar.
Pero a pesar de su poca planificación con respecto a la huida, su intención era evadirse, ya que lo encontraron escondido tras una furgoneta y manifestó que estaba buscando una fuente de agua para camuflar las pruebas que tenía sobre su ropa. Al ser detenido y poco tiempo después, fue informado de que el hombre a quien había atacado acababa de perder la vida. Sus comentarios en aquel momento dejaron ver que se alegraba de tal desenlace. Pero la historia no termina aquí, ya que como mencioné al principio, ambos se conocían desde hacía años. Francisco, como se llamaba la víctima, era dueño de la inmobiliaria frente a la que se cometió el acto, pero además también había tenido un negocio de préstamo. Y fue por este medio como se conocieron. En un primer momento, no fue Felipe el que acudió a solicitar dinero, sino que fue su mujer. Según su interpretación, las deudas contraídas en el pasado y los altos intereses que se habían generado le habían hundido la vida. El piso en el que convivía con su exesposa y 2 hijas había sido embargado ya años atrás. Y según su criterio, toda esta situación desembocó en su divorcio y situación actual. No podía soportar haber terminado alquilando una habitación en un piso compartido para poder pasar la noche bajo techo. Desde su entorno, se afirmó que en estas circunstancias empezó a obsesionarse con el hombre que le había prestado el dinero a su expareja, culpabilizándolo de todos sus males y desgracias y pasando bastante tiempo haciendo referencias a él. A pesar de esto, las primeras pericias psicológicas apuntan a que no sufre ningún tipo de psicopatología y que en el momento de cometer el crimen era totalmente consciente de lo que hacía y dueño de sus facultades de decisión. Caso número 5. La libreta de contactos. Este caso ocurrió el día 9 de marzo de 2023, aunque no se destapó hasta días después y para su resolución se tuvo que esperar hasta finales del mes de mayo. Todo sucedió en Oviedo, en un piso de la calle Ámsterdam. El suceso no saldría a la luz hasta aproximadamente después de media semana. En el edificio que vivía Tatiana Koinak, mujer moldava de 44 años, sus vecinos se preguntaban por qué su gata llevaba varios días maullando sin parar. Los que la conocían pensaban que se ganaba la vida limpiando residencias de personas mayores en la zona. Pero la realidad es que la mujer se había visto empujada a trabajar ofreciendo su cuerpo. Oficio que hacía tanto de manera telemática como presencial, desarrollando esta última modalidad en su propio piso. Con el paso de los días, las personas que vivían en el mismo residencial terminaron por llamar a las autoridades, que encontraron a la mujer sin vida en su bañera. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda a contrarreloj de un sádico criminal que podía volver a repetir sus actos. Una de las pruebas más valiosas para la resolución de este caso la aportó la propia Tatiana, y es que la mujer poseía una libreta donde apuntaba diferentes datos de los hombres que contrataban sus servicios. Principalmente, su número de teléfono y algún apodo que les ponía. Con este objeto como punto de partida, las personas investigadoras comenzaron a tirar del hilo y procedieron a llamar a más de 60 personas que se encontraban en la lista. En primer lugar, se hicieron pasar por una compañía telefónica y posteriormente pasaron a citar en comisaría a unos 20 hombres para entrevistarse con las autoridades. Finalmente, 2 nombres comenzaron a destacar de entre todos los demás. Uno de ellos había hablado demasiado tiempo con la fallecida, y otro lo había hecho en una franja de horario crucial, sobre las 6 de la tarde, hora después de la cual la mujer ya no había respondido a ninguna comunicación. Uno de estos teléfonos móviles pertenecía a un militar, más concretamente un cabo que ya había sido condenado en el pasado por delitos contra las mujeres. En una primera ocasión,
por difundir fotografías de carácter íntimo y más recientemente en el año 2022 por abuso. En ambos casos sus objetivos fueron compañeras de trabajo. En diciembre del año 2023 tenía planeada su vuelta al ejército tras la extinción de algunas medidas disciplinarias. Otro dato que lo hacía destacar para las autoridades era que la localización de su terminal móvil lo ubicaba en la zona del piso de Tatiana sobre las horas en que ésta dejó de contestar. Su ADN también se localiza en la escena del crimen, pero está mezclado con el de otros hombres. Además, el cuerpo de la víctima ha sido lavado a conciencia, por lo que no se encontraron este tipo de pruebas sobre el mismo. Por suerte, uno de los investigadores en la escena del crimen pudo extraer huellas de pisadas de unas zapatillas deportivas que, a pesar de ser muy comunes, coincidían con unas que usaba en esas fechas el militar. Es más, el 29 de mayo, día de su detención, los agentes que la realizaron pudieron ver que las llevaba puestas. Tras ser puesto a disposición judicial, el hombre colaboró con las autoridades y aportó la ropa que llevaba puesta ese día, confesando que todo había sucedido por una discusión acerca del precio y del servicio, que se había salido de control. Decía que la mujer intentó atacarle con una percha y él tan solo se defendió. Con respecto a las pruebas encontradas en la escena del crimen, se sabe que la mujer sufrió un gran tormento antes de abandonar el mundo, lo que daba pistas acerca de la conducta del sospechoso. Reuniendo todos los indicios, la versión del acusado dejó de sostenerse, y es que para las personas que realizaron la autopsia, estaba clara la existencia de un abuso íntimo antes de la muerte. Todo indica que en un primer momento, la mujer fue atada y amordazada hasta que estuvo completamente inmovilizada, situación que fue aprovechada por el homicida. Posteriormente, ha confesado que utilizó la técnica del mataleón, ya que la conocía muy bien por su profesión, y se valió de la misma durante un largo periodo de tiempo hasta asegurarse de haber terminado con su víctima. Finalmente, trató torpemente de deshacerse de algunas de las pruebas y sumergió a la mujer en la bañera, para luego irse, abandonando el piso para no volver. Toda la situación duró menos de una hora, y después de ese día, el autor de los hechos siguió realizando su vida con total normalidad para pasar desapercibido. Se sabe incluso que después de la muerte de Tatiana, se había visto con otra mujer que ofrecía los mismos servicios. Actualmente, el acusado se encuentra a disposición de la justicia, que tratará de honrar la memoria de la mujer, imponiéndole una pena acorde a los acontecimientos. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestra investigación de hoy. Si te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante como este. Déjanos tus comentarios compartiendo tus pensamientos y teorías sobre estos casos u otros que conozcas. Además, puedes compartir este vídeo con tus amigos y familiares para que juntos podamos mantener viva la búsqueda de respuestas. Y no olvides darle un me gusta si lo has disfrutado. Nos vemos en la próxima sesión Gol.